La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días y bienvenidos, 8 en punto de la mañana. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2017. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días a todos, ya estamos ya más cómodos en nuestra cabina. Nuevamente ya no tenemos que oler tanto Alterocal, que los tenía locos ayer. Que han instalado un piso nuevo. Sí, está muy bien, pero estaba un poco olorosito, ¿no? Pero ya no. Y sonó se prendió algo, ya se apagó. Tenemos buenas noticias, ojalá que logremos hablar un ratito con el congresista Alberto Belaunde, porque ayer, después de un debate a veces lamentable, se aprobó finalmente que el cannabis medicinal, que no es la marihuana tal como se conoce, sino una parte del aceite del cannabis, pueda ser utilizada con fines medicinales. Esto indica, al final de cuentas, que para muchas personas en su vida cotidiana, sobre todo que tienen niños pequeños que convulsionan muchísimo, puedan hacer uso de esta medicina para poder reducir el número de las convulsiones. Lo que da el cannabis medicinal, por el testimonio hasta ahora de los padres que lo usan, es una mejora en la calidad de vida. No cura, ¿no es cierto?, síndromes muy complicados, no los cura, pero es un paliativo al dolor, es un paliativo a la convulsión. Y miren, si uno ve a un niño convulsionar 20 veces al día, así son las convulsiones en niños pequeños que tienen estos síndromes muy raros, miren, que baje a 2, que baje a 1 o a ninguna, ya es pues una maravilla. Ahora, es verdad, lo escuchó al doctor Elmer Huerta decir que esto todavía necesita mucha investigación. Y es verdad, pero no vamos a poder hacer investigación si no se puede usar. Entonces, si hay personas que están dispuestas por los efectos paliativos que tienen estos compuestos de aceite, y que esos compuestos paliativos no generan una reacción adversa, pues justamente lo que tiene que hacerse es el estudio de los grupos que están usando estas medicinas en el Perú, que son medicinas alternativas. Entonces, la buena noticia es que se aprobó en el Congreso, que el señor Bienvenido Ramírez no puede salir a decir estupideces, discúlpeme, como que esto es fomentar el tráfico ilícito de drogas, porque ese es el señor que dice que leer mucho da Alzheimer. Y que tiene 43 citas bibliográficas para oponerse al cannabis medicinal. Muy bien, entonces lo que tiene que hacer es leer menos, pues, porque seguramente le ha dado Alzheimer. Esa es toda la única forma de explicarse qué es lo que ha pasado. Lea poco, señor Bienvenido Ramírez, no vaya a ser que le dé Alzheimer. ¿Ya? Entonces, o de repente ya lo padece algún tipo de enfermedad mental, porque claro, ha leído mucho, ha leído 43 citas bibliográficas, está agotado. ¿No? ¿Cómo se ríen acá? De verdad, me está agotado el señor, dice que leer mucho da Alzheimer. Entonces, y él dice que tiene muchas lecturas que prueban que el cannabis sirve para, qué sé yo, fomentar el tráfico ilícito de drogas. Oiga, estamos hablando de mamás con niños que convulsionan. Acá nadie quiere hacer tráfico ilícito de drogas. Y además, vamos a explicar de la forma más simple posible, ¿ya? A la marihuana es como si usted la partiera en dos. Por un lado saca el alucinógeno y por el otro saca el cannabis, que es un aceite que hace que su hijo no convulsione. Lo que le interesa a estas familias no es el alucinógeno, lo que les interesa es el otro aspecto de la planta, que tiene estas propiedades curativas, paliativas, si quieren ustedes, en los síntomas más desagradables de algunas enfermedades. Estas enfermedades, además, la mayoría de ellas son enfermedades raras, algunas son enfermedades, como dicen, huérfanas, no tienen mucha investigación. Entonces, una buena investigación conducida, no sé, desde el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, desde el Colegio Médico, o tal vez algún laboratorio que quiera trabajar una investigación de cannabis en el Perú, sería muy útil, no solamente para los peruanos, sino para el resto del mundo, liderar un tipo de investigación científica. Finalmente, si tienes un grupo, lo que pasa es que para hacer un estudio de estos, tienes que tener un grupo muy grande de consumidores versus un grupo al cual se le da placebo, ¿cierto? Que es bien duro, pero puedes ir avanzando poco a poco. No, pues parte de las investigaciones. Parte de las investigaciones hasta que finalmente logres un resultado.
y incluso personas que toman otras medicinas tradicionales y ir viendo y reflejando los resultados. Ahora, es evidente que por otros estudios en el mundo entero no funciona igual para todo el mundo. Cada cuerpo reacciona diferente. Hay gente que le funciona muy bien, hay gente que le funciona, digamos, reduce a la mitad las convulsiones, que ya es bastante, ¿no? Y hay gente que no tiene un efecto real en su mejoría. Como cualquier medicamento, además. Entonces, hay gente que algunos medicamentos pues les va estupendamente bien y con eso solucionan el problema y con otros no. Entonces, la convulsión, ¿por qué es mala? Porque usted dirá, bueno, que un chico convulsiona. No, es mala porque, digamos, hay una grave, es como si tuvieras una descarga eléctrica en el cerebro. Para ponerlo en términos también que la mamá me entienda. Entonces, imagínense ustedes que sufran cientos de mini descargas eléctricas. Eso finalmente retrasa el desarrollo del niño, lo retrasa a veces severamente. Y cuando sufre constantemente de este tipo de síntomas, pues un niño que ya viene retrasado en su desarrollo se retrasa mucho más. Y los padres tienen esa enorme preocupación. Entonces, por más terapia, por más esfuerzo que le pongas, ¿no? Viene una convulsión, otra convulsión, y volvemos a empezar. Entonces, si puedes parar las convulsiones, además de ahorrar, digamos, el espantoso trance de ver a tu hijo sufriendo, claro, porque además estás viendo al chico sufrir, y yo no se lo deseo a nadie, pero un hijo sufrir es una cosa durísima. Y bueno, estas madres ya son de acero, porque las mamás que tengo una amiga que su hijo convulsiona es de acero, porque la verdad es que tú le preguntas, pero ¿cuántas convulsiones son? Depende del día, hay días que convulsiona 20 veces. O convulsionan en la noche sobre todo, ¿no? Entonces hay horarios también para los chicos que convulsionan, el cuerpo se adapta, por alguna razón mejora la convulsión nocturna, es muy duro, de verdad que esto es muy duro. A mí me parece que ha habido ayer una gran generosidad en el entender, porque hay que una cosa que decirle a esos 30 congresistas, nadie está libre de que te toque un hijo, de que te toque un nieto, ¿no es cierto? Los congresistas ya son mayorcitos, un nieto, un sobrino, nadie está libre. Se dan enfermedades raras, pero nadie está libre. Yo creo que eran dos elementos que se tenía que cumplir ayer. Uno, entender, como bien dices, y el otro, comprender, ponerse en el lugar de la otra persona, que era lo más importante. La parte empática, ¿no? Sí, o sea, claro. Mira, si yo sé, imagínate tú, te dicen que hay una medicina que a un niño que tú estás viendo tiene lo mismo que tu hijo, le está funcionando bien, pucha, haces lo que sea, te la traes de donde sea, ¿no? Entonces esa es la idea. Estamos justamente con Alberto de Belaúnde para felicitarlo porque desde la minoría que significa el oficialismo ha logrado sacar adelante, yo me imagino con esos argumentos empáticos además, este proyecto de ley que espero sea promulgado a la brevedad posible por el Ejecutivo. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, un saludo a todos los oyentes. Bueno, algunas preguntas de carácter legal. ¿Podría haber alguna objeción internacional por los tratados que el Perú ha firmado a la utilización de cannabis medicinal? No. Lo bueno, Rosa María, de haber llegado un poquito tarde a este debate, es que muchas de estas preocupaciones ya han sido resueltas por países vecinos. Okay. Entonces, cannabis medicinal ya se encuentra presente legalmente en Colombia, en Argentina, en Chile y en otros países ya fuera de la región. Uno de esos países ha tenido problemas con los tratados internacionales firmados, que son los mismos que ha firmado el Perú. Así es. Porque se entiende que esta es una actividad que va a brindarle calidad de vida a los enfermos. Y es la misma lógica, Rosa María, por la cual se permiten los remedios, las medicinas, con opioides. Así es, o sea, tenemos opiáceos, tenemos, o sea, el opio está prohibido, muchísima de la medicación que utilizamos son derivados del opio. Para que los oyentes se den una idea, muchos de los jarabes para tos que tomamos, sobre todo ahora con este cambio de clima, tienen derivados de opio. Así es. Y ahí nadie hace ningún lío. Claro. Cuando está demostrado, además, que
el opio es muchísimo más adictivo de lo que podría resultarse del cannabis. Ahora, para que la Yo gente estoy muy entienda... contento, Rosa María, porque además creo que la aprobación del uso medicinal del cannabis va a ayudar a combatir las adicciones. Justo estaba revisando hoy en la mañana data que viene de estados de Estados Unidos que han legalizado el cannabis medicinal, donde se ve que las adicciones a la morfina, a pastillas contra el dolor, a medicamentos derivados del opio, ha disminuido considerablemente desde que han aprobado el cannabis medicinal. Bueno, el tema también de interés es el de la investigación científica, es decir, lo que tenemos todavía son mucha información testimonial, que es importante, es decir, los padres de familia dicen que sus hijos que tienen un consumo de cannabis medicinal, de este aceite, reducen, por ejemplo, el número de convulsiones. No las eliminan por completo, no quitan el síndrome, no curan, pero la calidad de vida mejora. Esto implicaría que se dirija una investigación más completa. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El Instituto Nacional de Salud? ¿Las empresas privadas? ¿Los laboratorios? ¿Quién puede dirigir esta investigación en el Perú? Puede dirigirla el Estado, a través del Instituto Nacional de Salud. Pueden hacerlo las empresas, que van a poder además generar una producción nacional que haga que sea más barato que simplemente la importación. Pero también, Rosa María, y esto es una pelea el día de ayer, pero lo logramos, las universidades. Claro. Pues claro, tenemos la Cayetano Heredia, yo he conversado con amigos de la Cayetano que se mueren de ganas de empezar esas investigaciones hace años, pero no contaban con un respaldo legal. Exacto. Esto hará pues que Concitec pueda realizar fondos concursables, Claro. en fin. Cayetano puede hacer un estudio completo. Ahora, el tema por ahora, la urgencia, ¿no? Si esta ley es promulgada, digamos, lo antes posible por el Poder Ejecutivo, ¿se podría importar ya los productos que ya existen en el mercado internacional? Lo que creo que va a ser necesario es el reglamento, José María. Creo que se podría sacar alguna medida, digamos, inmediata, mientras sale el reglamento final para permitir esta importación. Claro, porque fíjate, en el urgente, ¿no? En el mercado local hay personas, y esas fueron las que fueron detenidas, imagínese usted, hay personas que lo han estado haciendo artesanalmente, pero siempre queda la preocupación de que la pureza, ¿no es cierto?, no sea la mejor, porque justamente se hace pues de forma clandestina y artesanal, y ese es el aceite que han estado usando. Entonces, la idea es que esto pase a un esquema de industrialización con control de calidad, etcétera, pero que además, y con venta bajo receta médica, etcétera, pero que además, no haya sanción para quien lo use, eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa en el interín, no? Los papás estaban ayer en el Congreso muy urgidos, la verdad, muy urgidos. Muy urgidos. Entonces, yo voy a conversar con Mercedes Cerrados más tarde el día de hoy. Ella es afortunadamente una aliada en este tema, firmó un proyecto de ley. El presidente Kuczynski fue el que inició este debate a nivel legislativo. Entonces yo creo que podemos encontrar una fórmula que mientras haya ese reglamento, que tiene que ser un reglamento participativo, un reglamento con opinión de expertos nacionales e internacionales, tenemos que traer gente de otros países que ya han pasado por esta experiencia, tal vez podamos sacar una norma que permita la importación de esta. Claro, yo sugeriría un decreto supremo de urgencia para que se importe ya y luego 90 días para el reglamento, porque si no... Así es. Porque además en el reglamento lo que hemos solicitado, otro de los temas que se agregó ayer, que no está en la propuesta original, es la prepublicación del reglamento. Claro. Porque mi gran preocupación ahora, Rosa María, digamos, celebré por 10 minutos y luego me he quedado preocupado con todo lo que viene. Mi gran preocupación es que terminemos con un reglamento con muchos candados, pero muy poco amigable y eficiente de cara a los pacientes. Claro. Y mire, entonces, y el otro problema es que la prepublicación, la prepublicación es muy democrática, pero el problema es que eso es más tiempo y más tiempo. Entonces, como le digo, los papás ayer están con chicos que están convulsionando hoy día. Yo creo que es mejor usar los 60 días para la reglamentación y tener un reglamento eficiente y un reglamento que funcione,
a que De acuerdo. lo hagamos muy rápido, pero claro, al final toda la normativa y toda esta pelea termina siendo un saludo a la bandera. No, de acuerdo, Pero de sin acuerdo. duda- Pero tal vez una sin duda norma coincido transitoria. contigo en que tenemos que buscar salvaconductos previos Así es. para No, que y explicarle las personas al que público, hoy lo necesitan puedan tener el medicamento. explicarle al público una vez más que no se está comercializando la sustancia alucinógena de la marihuana. Ese No. componente no se está utilizando el componente que no es el alucinógeno, sino el cannabis, ¿no? Se usa, mira, hay básicamente dos componentes. Así es, hay para- muchos. Pero, hay pero que la básicamente gente entienda dos que se simple, utilizan. ¿no? El CBD y el THC. Exacto. Normalmente, en la marihuana recreativa, en el troncho, para que nos entienda bien Así los es. oyentes, el porcentaje de THC es muy alto. Exacto. Ese En no el lo caso queremos. del cannabis medicinal, casi todo es CBD, y sí, también hay THC, pero en una proporción mucho más pequeña. Claro. Y además, el cannabis medicinal se consume no a través del troncho, sino a través de un vaporizador, o de aceite, Exacto. o incluso de pomadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si alguien busca burlar todos los candados que hemos puesto para acceder al cannabis medicinal con fines recreativos, se va a aburrir muchísimo porque no va a lograr ninguno de los efectos que espera. Así es, no hay forma, pues con eso No hay vas manera. no hay manera de alucinar con eso. ¿Ya? Y bueno, sí, hacer una investigación más profunda, le han pedido varios médicos, porque todavía esto es muy nuevo, pero, como yo le decía a todo el mundo, si yo sé que para mi hijo hay la posibilidad de que convulsione en vez de 20 veces al día 2, porque su amigo, su vecinito que tiene el mismo problema, ya lo está usando, mire, yo recorro el Congreso descalza, pero los convenzo. Así Matas es. por tu hijo. Y Una sobre, pregunta y sobre que- todo porque se estaba haciendo clandestinamente, los atrapan, los llevan a la policía, los condenan. Tenemos a una madre de familia que ha sido acusada penalmente por esto, por salvar la vida de su hijo. Así es. ¿No? Yo entiendo que ya ha habido asistencia legal para ella, ¿verdad? Sí, hemos conseguido que de manera pro bono el abogado César Nakazaki lleve su caso, lo está llevando con el profesionalismo de siempre. Claro. Creo además que esta ley va a ayudar a que las autoridades del sistema de justicia entren en razón. Creo que tiene que haber una... Pero ahí uno se da cuenta de lo desfasado que está el sistema judicial, pues, ¿no? O sea, la fiscalía. ¿no? ¿Cómo una fiscalía puede acusar a una mujer que está tratando de salvarle la vida a su hijo de tráfico ilícito de drogas por tratar Y de además, conseguir aceite Rosa María, si hay un caso que ha sido absolutamente visible, es el de Ana Álvarez, que es esta señora. Sí, Incluso antes de que la policía intervenga esta casa en San Miguel, ajá. ya había un reportaje de la revista Somos, donde Ana cuenta de Buscando Esperanza y cuenta en qué va toda actividad. O sea, las pruebas y los indicios que tenía el fiscal para saber que no era una actividad de comercialización de droga eran miles. Lo que faltó fue las ganas de querer ver toda la evidencia que tenía frente suyo. Así es. Bueno, Alberto, felicitaciones. Yo sé que en este congreso es muy difícil lograr un triunfo, sobre todo si hay un congresista que dice que es el promotor del tráfico ilícito de drogas, pero se ha logrado, finalmente se ha logrado, y se ha logrado por el bien de la gente, que eso es lo que nos tiene que interesar, el bien de las personas, no otra cosa. Así, Así es, yo estoy muy contento por el resultado de ayer, no solo por lo que esto significa para miles de pacientes y sus familias, sino también por lo que ha sido el proceso. Hemos logrado que la empatía, a través de testimonios de la mamá de Buscando Esperanza, Mamá Cultiva, junto con información científica y buenas prácticas internacionales, derriben el miedo y el prejuicio que muchas veces paralizan los cambios sociales en nuestro país. Entonces, como proceso, también creo que ha sido un momento histórico. así es, a mí me ha gustado muchísimo, me ha alegrado muchísimo también. Bueno, felicitaciones al congresista Alberto de Belaúnde por este triunfo, que difícil de obtener, ganar en el pleno ha sido difícil, pero se ha ganado. ¿Ya? Y bueno, esperemos que hayan otras buenas noticias pronto también, como estas. Así ¿no? es. Muy Gracias, bien, Rosa María. nos despedimos Gracias. y vamos a una pausa. Regresamos con Wilfredo Pedraza, abogado de la señora Nadine Heredia, para hablar del caso de los Humala, ya 3 meses en prisión, sin acusación fiscal,
y sin visos de que aparezca, ¿no? Porque podríamos haber por ahí, ni un borrador he visto, ¿ah? Todavía no los acusan de nada, lo cual es bien raro, discúlpenme a estas alturas. Y bueno, hay una casación en la Corte Suprema que está llevando el doctor Nakazaki para tratar de explicar a los jueces peruanos que no te pueden meter a la cárcel porque le caes mal, ¿no? Me cae mal la señora, para adentro. ¿Qué es esto? Vamos a una pausa y volvemos. Recuerden, amigos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en nuestros canales, en internet, en Twitter, @Sodonco. Volvemos. ¿Cómo está? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima. También estamos, gracias a esta emisora en Lima, por Facebook Live, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Efectivamente, a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Justamente el día de la procesión, muchos estuvieron preocupados y he respondido varios mensajes porque el programa no salió a las 8 en punto. Y me decían, señora, en RCD en Chimbote están poniendo boleros. Bueno, es que estaban esperando nuestra transmisión desde Lima, mil disculpas. Fue una transmisión un poco más compleja porque no transmitimos desde la cabina, transmitimos en exteriores y transmitir desde el atrio afuera. Lo hemos hecho muchas veces, pero tiene sus complejidades porque además estamos transmitiendo de un estrado muy grande y con mucho público afuera que trataba de entrar para buscar una buena ubicación para ver el pase del señor. Así que hemos tenido algunas dificultades, pero no se preocupen, toda la red Sodomco está enganchada con nosotros y lista. Además tenemos muchísimas sorpresas en los próximos meses. Hay que contarles que esta radio se va a enlazar activamente en la visita del Papa desde Madre de Dios. Y yo voy a estar en Madre de Dios, transmitiendo. No, Eduardo, tú no. Me mira, yo también quiero ir. No, vamos a ir a darle una mano al director de la radio, como dice, para lo que seamos buenos. Me voy con Abel y con el padre Javier, que es el director de esta radio, y para ver en qué podemos ayudar. Como ustedes saben, hemos tenido la bendición de tener a Puerto Maldonado como una de las ciudades escogidas para la visita del Papa, y la bendición de que la provincia dominica de San Juan Bautista, que manejan los dominicos hace... se pierden los tiempos desde la fundación de Puerto Maldonado, está a cargo del obispo David, y él nos ha invitado, y además faltan manos, así que nos vamos a transmitir ahí 24 horas continuas, lo cual va a ser para mí un enorme reto, porque es transmitir desde una zona muy alejada del país y tratando de ayudar para orientar a la gente, llevarla a los sitios que tiene que estar. Tuve la oportunidad ayer de entrevistar a Monseñor David, precisamente me dice que hay mucho entusiasmo, hay alegría, hay bastantes cosas también por hacer, muy poco el tiempo que queda, pero el entusiasmo es grande. Mire, hay entusiasmo en Madre de Dios siempre, en Puerto Maldonado siempre. Falta plata nomás, pero faltan cosas, pero sí hay entusiasmo y alegría. Así que llevaré mi hamaca porque creo que voy a dormir en un árbol más o menos, pero fresquita, y nos vamos 3-4 días a Puerto Maldonado. Así que tranquilos en Lima, que aquí no los voy a molestar. Los periodistas que no tenemos opinión, nos vamos a otro lado. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, esta vez sí penoso. Penoso porque se trata de 2 personas que están en prisión. Y yo creo que están en prisión injustamente, lo he dicho desde el primer día y lo vuelvo a decir, aun cuando esto me acarree, por supuesto, cientos de insultos y sea muy impopular decirlo. Se trata de Ollantumala y Nadine Heredia. Ellos fueron encarcelados el 13 de julio pasado. Hoy estamos 20 de octubre, ya han pasado aproximadamente 100 días desde su encarcelamiento, y hasta ahora la Fiscalía no los acusa de absolutamente nada. Como he explicado cientos de veces, el proceso penal peruano implica una investigación, una acusación, un proceso y una condena. Los señores Humala están en la etapa de la investigación. No los ha acusado nadie, no los ha procesado nadie, no los ha condenado nadie. Sin embargo, están cumpliendo una pena, están cumpliendo la pena de prisión, lo cual, como ustedes comprenderán, va contra toda lógica. Va a prisión aquel que comete delito flagrante o aquella persona que, aún habiéndolo cometido, incluso personas que cometen delitos flagrantes son liberados muy rápidamente,
aquella persona que no habiendo cometido un delito flagrante constituya un peligro para la investigación. Y por esa razón es que el fiscal y el juez Carguancho, conocido, como dicen, por ser un juez bastante canero, decidió meterlos a la cárcel porque sus 2 hijas estaban de viaje. Lo cual es una barbaridad, hasta de vista del punto de vista de los derechos de los niños, ¿no? Que tus 2 hijas viajen y después regresen no significa que tú te vas a fugar, pues. Es infantil. Y además porque ha generado también, creo yo, una reacción sobre el doble estándar de la justicia peruana. Con exactamente los mismos argumentos, Keiko Fujimori debería estar presa. Y Keiko Fujimori entra y sale del país todo el tiempo. Ha estado corriendo una maratón en New Jersey, sin ningún problema, con su esposo y con sus 2 hijas. O sea, si quiere no vuelve, ¿no? Y, sin embargo, para ella no hay ningún peligro de fuga. Y eso está mal. Yo no creo que deba ir a la cárcel tampoco, por si acaso, ¿no? Pero el doble estándar es una cosa que molesta. Y la necesidad del fujimorismo de seguir hurgando en casos que son absolutamente disparatados, como el caso Fasabi, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, estamos ya con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, en realidad de los dos, pero sobre todo de Nadine Heredia en este caso. Gracias por estar con nosotros. Rosa María Eduardo, buen día. Están a la espera de la casación de la Corte Suprema que está patrocinando el doctor Nakazaki. ¿Para cuándo hay fecha? Esa es una cosa que uno se pregunta, porque recordemos que este proceso ha sido apelado, esta prisión preventiva ha sido apelado, y la superior dijo, no, tampoco, para adentro. Ahora está en la Suprema. ¿Para cuándo? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Que pasen los 18 meses? Lamentablemente, Rosa María, no hay un plazo en la Suprema para discutir el tema de la casación. Están en este momento, digamos, en etapa de evaluación del primer tema, del primer escollo, si admiten o no la casación. Claro, ni siquiera esperamos que lo admitan, porque evidentemente estamos frente a una flagrante prisión preventiva con argumentos inventados y en consecuencia existe razones para que la Suprema pueda emitir un pronunciamiento, por ejemplo, si respecto a una persona investigada que emite poder para que sus hijos puedan viajar y que no tienen ningún impedimento para nada, debe o no generar peligro procesal. Es una discusión importante. Bueno, claro, porque va a sentar un precedente. Nunca en la historia procesal peruana ese había sido un argumento para meter a alguien a la cárcel. Y por esa causa está presa Nadine Heredia. Ese es el argumento principal, de un poder además que en febrero de este año se dejó sin efecto y sin embargo fue evaluado en agosto de este año. Y otro elemento casatorio interesante es cómo uno se vincula con el crimen organizado. A juicio de la sala, argumento que no estaba en el fiscal ni en el juez, uno se vincula con el crimen organizado cuando recibe un aporte. En la tesis del aporte, dice la sala, uno automáticamente se vincula con el crimen organizado. A mí me parece eso una barbaridad. Uno se vincula porque expresa deseo de vinculación, porque forma parte de su estructura, no porque recibe un aporte en esa hipótesis. La hipótesis del aporte que yo he mantenido desde hace 2 años, con los insultos de todos mis colegas, y les puedo dar los nombres el día que quieran, desde Rosana Cueva, Thorndike, etcétera, que no saben nada de derecho, ¿no? Me acusaban de ser la abogada de Nadine Heredia. A mí Nadine Heredia ni me habla, pues, ni va a ella, o sea, pero yo lo que he defendido es que los aportes de campaña en el Perú, por la irresponsabilidad del Congreso, no son ni constituyen un elemento probatorio del lavado de activos. Sin duda. No pueden, pues. España se demoró 10 años en definir esa situación y terminó diciendo que el aporte fuera del marco de la ley electoral era un tema administrativo y por eso decidió tipificar el delito de aporte ilegal para partidos políticos. Entonces ahí hay que tipificarlo. Hoy hay un vacío. Exactamente. En el Perú no está tipificado. ¿Y por qué no está tipificado? Porque a ningún congreso le da la gana y a menos pues le va a dar la gana de tipificar eso como delito. Entonces el aporte de campaña, así te lo dé la Madre Teresa de Calcuta, pobrecita, que descanse, o Osama Bin Laden, que también, no importa porque no tiene los elementos constitutivos del tipo lavado, que es, yo recibo, Maiman, por ejemplo, es un testaferro, guardo, lo hago circular en la economía, devuelvo, porque si no devuelvo me tengo un tiro.
llevo mi comisión, ¿no es cierto? Me gano mi parte y devuelvo. En el caso de lavado, supuesto lavado en este caso, no se ha podido probar un nexo causal entre la entrega del dinero y una devolución, ya sea en favores, servicios, etcétera. Porque además ni siquiera se ha hablado de eso en la Fiscalía. Pues en este momento se supone, bueno, de hecho estamos en el periodo de formulación de las pericias. Claro. Y a 100 días casi de la detención de Humala y Heredia, hay un tema que está claro. No es verdad aquello que los fiscales sostuvieron, que el caso estaba cerrado, concluido. Entonces, ¿por qué lo acusan? Eso es un tema bastante elemental. Lo cierto es que todavía queda como un año de investigación. Yo no sé si el fiscal se tome ese tiempo, ¿no?, para formular acusación, pero el hecho incontestable es que aquella razón que esgrimieron de un caso cerrado no fue exacta. Que además ha quedado demostrado. Usted ha sido muy generoso. Es falsa, pues, porque si estuviera cerrado, al día siguiente acusas. Como ha sido falso todos los argumentos que se invocaron para la prisión preventiva, básicamente esa tesis de peligro de fuga. La Fiscalía no ha podido probar con absolutamente nada ese supuesto peligro de fuga, que es el fundamento de la prisión preventiva. Lógico, te tienes que estar fugando. O sea, si la mujer se va a trabajar a la FAO y regresa al Perú, teniendo además cómo quedarse afuera, porque se ha podido quedar afuera, ¿no es cierto? Si el marido no sale nunca del Perú, nunca, desde que dejó de ser presidente salió una vez en octubre del año pasado, del 2016. Además, hay un argumento que por sí es contradictorio, Rosa María, fíjese. La Sala inventa que Humala y Heredia están vinculados con el crimen organizado internacional, que es la empresa Odebrecht. Sin embargo, ellos están detenidos por causa de Odebrecht. Barata, que representa a esa empresa, es quien les imputa un hecho. Así es que han recibido $3 millones para su campaña. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, según la Sala, estén vinculados con esa organización y que esa organización les podría facilitar la fuga, cuando esa organización, a través de Barata, es quien formula la imputación? Que es una ridiculez, en verdad. Es que no lo había pensado así, pero es bien idiota, discúlpeme, señor Picaro. Es un argumento Usted es parte de una organización criminal que lo ha denunciado. Exactamente. Ah, ya. ¿Y cómo soy parte de esa organización criminal? No, es que lo van a ayudar a fugarse. ¿Cómo? ¿No? Pregunta ahora, elemental, ¿cómo? El expresidente ha escrito un artículo diciendo que esto es meramente político. Que es básicamente político queda la menor duda. Y mediático, ¿no? Hay un conjunto de medios de comunicación que tienen una obsesión. Bueno, yo puedo citar, por ejemplo, Perú 21 de haber dedicado los últimos 3 años del mandato de Humala, pues 200 portadas a Nadine Heredia. Pero a ella. Y editoriales, sí, presionando a los fiscales, sí, exigiendo prisión preventiva, exigiendo condenas, y levantando temas como el día de ayer una portada ignominiosa por el tema Fasabi, que no tiene ningún fundamento. Pero eso es un disparate. Oye, a ver, vamos a explicarlo por enésima vez, porque una señora podría creerlo, ¿no? Mi mamá, creo, alguna vez me preguntó por el tema Fasabi, ¿no? Y yo decía, ¿qué me hablan? Un señor se muere de pancreatitis en su cama, ¿ya? O le puede dar a cualquiera, discúlpeme, es una enfermedad lamentablemente silenciosa, ¿ya? Le hacen la autopsia, pancreatitis, muerte natural. Este señor había prestado servicios de seguridad para los Humala, en distintos turnos, guardias, etcétera. Incluso entre todos hacen una chanchita para embalsamarlo y mandarlo a su tierra, que lo entierren ahí. Sospechosos de asesinato, el presidente de la República y su esposa. Entonces tú dices, ¿qué? Entonces me dicen, no, pues es que él sacó las agendas de Nadine. Las agendas de Nadine, corrígeme si me equivoco, están plenamente identificados quién las extrajo. Las extrajo una empleada del hogar, que luego las entrega al señor Gutiérrez, empleada colocada por el señor Gutiérrez. Es correcto. ¿Ya? Y ella está viva. Nadie le ha tocado con el pétalo de una rosa. Y entonces, ella ha dicho que Fasabi nunca le entregó nada. Entonces, que con él tenía alguna relación laboral únicamente. Y lo ha dicho ante la Fiscalía. Claro, entonces, ¿cuál es el tema? El tema de causa de muerte. Si los médicos establecen que en el momento del levantamiento del cuerpo no hay signos de violencia, si la necropsia dice que no se ha afectado blandos internos ni externos con actos violentos, si 52 pericias médicos legales establecen... ¿52? 52, porque han hecho exámenes patológicos a todos los órganos líquidos y fluidos y han concluido que no hay nada extraño en esa causa de muerte. Pobre hombre, ya deberían dejar su cuerpo en paz. Pero lo grave en esto, Rosa María, es que
además de que el Congreso pasa de investigados a Nadine Heredia, a su mamá y al señor Peñafiel, ¿A su mamá? a su mamá, también ¿Por el caso Fasabi? Exactamente. También pasan como investigados al médico que suscribió la necropsia. Bueno, y ya. eso es sumamente grave. Ya fue mal incluir pues al perro, ¿no? Al gato, todo el Porque mundo. están cuestionando el resultado de la necropsia y por eso al médico a quien nadie conoce y que es Un médico le tocó el servicio, del Instituto de Medicina Legal, claro. lo involucran ahora, lo presionan, lo amenazan con este tema para seguramente tratar de cambiar los resultados de la necropsia. Oiga, pero ni Montesinos, ¿ah? Pero ni Montesinos. Exactamente. Ni Montesinos o se sea, atreve a una situación así, porque esto ya no es presión, esto es un bullying Bueno, claro, evidente. No, perdóneme, eso se llama crimen organizado. O sea, Bueno. igual las organizaciones políticas pueden desarrollar actividades delictivas. Si tú presionas a un médico para que cambie su informe, para atacar a tu enemigo político, te conviertes en una organización política criminal. Ahora, ¿y cuál es el fundamento? ¿Han hecho alguna pericia? ¿Han pedido la opinión de algún experto? En lo absoluto. Nada. Presumen simplemente. Por eso es que tanto Nadine Heredia como Ollantumala decidieron no contestar a esa comisión. Bueno, Nadine recibió a la comisión, les entregó físicamente una copia de la declaración que brindó ante la Fiscalía, que estaban todas las respuestas y su posición, y no respondió más. Ese tema, que es un derecho constitucional a guardar silencio ante una comisión investigadora o ante cualquier investigación penal, lo han explotado políticamente. Dicen que eso es una presunción de responsabilidad. Yo creo que la comisión Fasabi debería asesorarse un poquito, por lo menos, no puede, son con fujimoristas. personas que entiendan un poco más que el ejercicio de un derecho Oiga, constitucional. el señor Reategui, Bueno, es quien lo ha anunciado. claro, ese se ha presentado en razonamiento. estado de ebriedad en el Congreso de la República y te va a dar lecciones de moral, bien complicado, ¿no? Disculpen. ¿Ya? Y muchos de los otros fujimoristas que están en esa comisión no saben nada de derecho, pero sí tienen una orden. Entonces, a mí lo que me queda claro es que Alan García tenía una orden, él mismo la había planteado, de destruir a los humanos, eso estaba clarísimo, ¿no? La reelección conyugal, el cajero de Palacio, todas las frases que inventó. Lo que no me quedaba tan claro era que ¿por qué Keiko Fujimori quiere destruirlos? Eso es lo que no me queda tan claro. O sea, Ollantumala no tiene ningún futuro político y probablemente Nadine Heredia tampoco, es muy remoto que lo tenga, aunque es joven, pero es remoto. ¿Por qué tiene que destruirla? Es algo que todavía me tiene perpleja, ¿no? Nosotros entiendo pensamos bien. que hay un propósito de inhabilitación política en el caso del presidente Humala. Pero en el caso de ella no se puede. Porque es Veremos civil. veremos qué futuro tiene el proceso penal. Él ya pero fue presidente y probablemente no lo quiera volver a hacer. O sea, que si lo inhabilitan por 10 años le hacen un favor. Pero en el que es la máxima inhabilitación. Pero que en el caso de Nadine Heredia no la pueden En el inhabilitar. caso de ella lo que hay es una profundización de un daño moral enorme. La investigación que la Fiscalía lleva a cabo hace 2 años en el caso Fasabi plantea 2 3 delitos. años? 2 años. Tiene 3 delitos. Lesiones graves, tortura, la presunción de secuestro y luego asesinato en agravio del señor Fasabi. O sea, tan grosero no puede ser una imputación contra una persona. ¿Sobre la base de qué? De la nada, de la opinión de un par de personajes que se atrevieron a decir algo mediáticamente y cuando fueron a la Fiscalía se orinaron y no dijeron nada. Qué vergüenza. De manera tal que tanto el Congreso como la Fiscalía, diría más el Congreso, tiene que tener alguna razonabilidad para afirmar algo. Bueno, miren, yo les digo una cosa, hay una vieja práctica en la política peruana que se llama a quien hierro mata, a hierro muere, ¿ah? O sea, todo lo que le está pasando a este par le va a pasar a todos los demás pares, ¿ah? Porque ahora vienen por pares. Entonces, de verdad, pues, porque Mark Vito también tiene que ir preso. Pilar Lores también tiene que ir presa. O sea, dado que es por pares, esto viene por pares. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la red Sodonco, en vivo AM y FM y también en internet. Bueno, y seguimos conversando con Wilfredo Pedraza y algunas personas que me preguntan cuál es, la situación anímica del presidente, expresidente, porque es un caso muy raro, ¿no? O sea, tener a un expresidente que hace año y medio era presidente, ahora está preso, en pocas partes del mundo pasa, salvo que haya un gravísimo caso de corrupción. ¿Cuál es la situación anímica del presidente?
A ver, tanto él como ella, yo diría, están llevando con bastante entereza la prisión preventiva. En términos personales, porque asumen que esto es parte del juego político, aunque es arbitrario, aunque los efectos igual se manifiestan en ocasiones, digamos que lo llevan con entereza. Sin embargo, obviamente tienen una enorme preocupación por la situación familiar, por la situación de sus niñas, de su niño, a quienes sí la prisión preventiva les genera una secuela, yo diría, imborrable. Las chicas se sienten responsables por esta situación, lo han expresado en varias ocasiones, por el tema del famoso viaje, que fue el argumento del fiscal Juárez, un argumento penoso ciertamente, de manera tal que, en términos personales, tratan de llevar las cosas adecuadamente, están ocupados en lecturas, en revisar la información de la defensa, pero obviamente con enorme preocupación por el tema familiar. Porque hay que decir además que la prisión preventiva en dos personas, cónyuges, que además tienen una docena de investigaciones, complejiza sustantivamente su defensa. Porque no es que haya un solo caso, hay 12 investigaciones. 12 investigaciones. Y en ese contexto la prisión preventiva los está colocando en un estado de indefensión. No se puede coordinar adecuadamente, no se puede buscar información adecuada. Se hace muy difícil todo, de manera tal que yo quiero advertir que en una situación como esta también, ir a una acusación, ir a un juicio oral, uno va absolutamente disminuido respecto al papel que juega el Ministerio Público. El Ministerio Público ha fundamentado la prisión preventiva sobre hechos falsos, hay que decirlo, falsos y arbitrarios, y en ese contexto va a llevar a dos personas a juicio oral disminuidos, sin capacidad de una defensa adecuada, y eso me parece muy delicado. Uno puede entender si tiene un caso, que entonces esa complejidad natural por la prisión preventiva puede ser manejable, pero cuando hay 12 investigaciones y vendrán más, claro, resulta una arbitrariedad, un tema que también se debería ponderar si uno quiere de verdad respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En el caso Madre Mía, que es un caso que le compete solo a Ollantumala, todo el tiempo aparecen personas que dicen, acá hay un cadáver, acá se enterraron, acá hay fosas. ¿No complejiza eso la defensa de Ollantumala? Es un caso efectivamente que ya fue condenado, o sea, ahí hay un non bis in idem, pero están apareciendo lo que se llama nuevos hechos. ¿Complejiza eso la situación de Ollantumala? Digamos que en abstracto probablemente, pero en el Perú hay más de 10.000 fosas comunes. Ah, no, sí, evidentemente. Los familiares saben dónde están las personas, y lo que está pasando es que los familiares están conduciendo al Ministerio Público a lugares donde están las fosas y hay exhumaciones. Eso, hasta ahí, yo creo que todo resulta, comillas, normal. Lo que es difícil es probar el nexo causal, exactamente, ¿no? Desde el punto de vista del expresidente Humala, él está ajeno a esos hechos. Varios de ellos incluso están fuera de la jurisdicción de lo que fue Madre Mía. Pero claro, es un tema que por ahora se está viendo desde fuera. La investigación fiscal la está llevando solo la Fiscalía, sin participación nuestra. De manera tal que en algún momento habrá algún contacto, no nos citan. No nos han citado. En lo absoluto, digamos, esta es una actuación prácticamente individual de la Fiscalía, cosa que es una situación también poco compleja, porque raro, ¿no? Si hay presunción de responsabilidad, lo lógico sería que convoquen a otras partes también para que participen de esos procesos, pero el exhumar un cuerpo no supone responsabilidad directa de nadie, porque no es que lo descubrieron, las víctimas saben exactamente dónde están los familiares afectados. ¿Existe la posibilidad de que Ollantumala y Nadine Heredia o alguno de los dos tengan, como ha sucedido con el gobierno aprista, una red de testaferros pagados por constructoras brasileñas que todavía no se han descubierto, y que, bueno, que eso afecte gravemente su situación? Porque ya no estaríamos hablando de un caso como el de ellos, que es por fondos de campaña, sino un caso como el de Toledo, digamos, con o como el mismo Alan García, aunque él no niegue, dice otros han recibido, yo no. Claro, pues exactamente ese es el plan, ¿no? O sea, que otros reciban y no tú. Pero ya cuando 15 de tu gobierno reciben, algo raro está pasando, ¿no? Pero en fin,
Nosotros ¿Existe tenemos alguna posibilidad de que eso ocurra? ninguna posibilidad. O sea, Tenemos en la Andorra más no hay nada. ni en Andorra, Ni en Panamá, ni en ningún ni en lugar Brasil, del país ni Uruguay, ni en ninguna parte. hay transferencias de dinero a personas cercanas al presidente Humala ni a la señora Heredia. Ni a su Nosotros madre, tenemos ni a sus la hermanos. absoluta tranquilidad de que nunca encontrarán ni opción, ni transferencias, ni adquisición de bienes por montos exorbitantes que no se puedan explicar en su momento. No hay absolutamente nada. La investigación, que además de lavado de activos tienen los dos por el caso, digamos, por el gasoducto, por ejemplo, se funda en la declaración de un colaborador que tiene la identidad reservada y que dice generalidades que son de dominio público. Claro. Además, generalidades falsas. de recorte que Nadine periódico. habría generado plazo o la ampliación de plazos en el proceso de gasoducto y nunca se amplió plazos, que ella habría generado una ley para beneficiar a Odebrecht y se ha probado que no hay ley. la ley se dictó en 4 meses y con la aprobación de casi todo el Congreso. Digamos, una serie de afirmaciones falsas, de manera tal que vinculación por manejo de recursos públicos o recursos aportados por cualquiera, incluido Odebrecht, por obras y contratos, no existe en lo absoluto. Se dice que su casa, ¿no es cierto?, la que siempre han tenido en Higuereta, fue ampliada, que se compraron la casa al costado, que hicieron un caserón y que lo remodelaron y que es una maravilla y que eso no tienen cómo explicarlo. ¿Es así? ¿Usted ha entrado? Sí, yo conozco la casa, es una casa, digamos, promedio de una persona de Higuereta. De Higuereta. De manera que no se han comprado la casa del costado. No, es la casa del costado es la casa familiar, es la casa de la mamá que la tienen hace décadas. Su mamá vivía ahí y ella se compró la casa del costado. Del vecino, exactamente. Entonces, con una inicial y un préstamo bancario en el banco de crédito. Y por eso es que las fachadas se parecen. Claro, la fachada está contigua porque son colindantes. Pero es la casa del papá y la mamá de Nadine, que lo tienen hace muchísimos años. Ahora, pregunta, ¿de qué están viviendo esta familia? Si no, nadie trabaja ahí. A ver, están viviendo de la pensión que el expresidente Humala tiene como expresidente, que es la remuneración de un congresista. 15.000 soles, eso. Y de su pensión militar. No. Él tiene solo la pensión del... que no puedes tener las dos, tienes que escoger una. Y pues están comenzando a tocar los ahorros que tenían a nombre de ella y de las niñas. O sea que se van a quedar sin plata bien rápido, ¿no? Bueno, sin duda. Es una situación compleja para ellos porque esto denota un gasto importante. Hay que pagar abogados, ¿no? El hay que doctor pagar abogados, aunque es muy amable, pero no va a trabajar gratis, pues, ¿no? No conozco los términos económicos, claro, pero la mayoría de abogados no estamos ahí por un tema económico. Estamos, digamos, contribuyendo en una defensa que nos parece justa. Distinto fuera una acusación por manejo de recursos públicos. Claro. Sin duda. Aquí hay un tema, en todo caso, la imputación es aportes para campaña. Y en la campaña política, lo ha dicho Marcelo Odebrecht, ha aportado absolutamente a todos. Resulta que Barata solo tiene memoria para el señor Humala. Hay una cosa interesante, Nadine Heredia y Ollanta Humala niegan haber recibido esos 3 millones de dólares. ¿Qué pasaría si ellos dicen, sí los hemos recibido? No pasaría absolutamente nada. ¿Y por qué no lo dicen? Porque nosotros planteamos esa hipótesis, pero ellos han dicho, pero uno podría aceptar si fuera eso real. Pero eso no ocurrió. Y hay una explicación que parece consistente. Es que, según Barata, recibió la instrucción de Odebrecht a la mitad del año 2010. Enseguida recibió el contacto de Garreta para discutir los términos de esos aportes. Garreta se reúne con Barata en el Hotel Meliá en Brasil y acuerdan que en Brasil se hace el aporte en efectivo. ¿A quién? A Garreta. Garreta dice que él es el intermediario. Sin embargo, Nadine Heredia no conoce a Garreta sino en noviembre del 2010, cuando lo convocan para participar como brindando asesoría para la campaña política 2011. Porque entre julio y noviembre del 2010, Humala y Heredia querían que sea Santana el asesor político para la campaña. Y por eso es que Santana viene a Perú en octubre, mira qué hay
y decide que es un partido muy chiquito, que no Se tiene va. futuro, que no hay dinero, y se va. Bueno, entonces viene Garreta para ser su asesor. Viene Garreta para ser asesor. Pero estaba ya fondeado por Odebrecht, tenía la plata de Odebrecht. Pero si así fuera, sin conocimiento de Nadine ni de O sea, Humala. ¿es posible que Odebrecht haya pagado los honorarios de los asesores brasileros sin conocimiento de Nadine Heredia y Ollanta? Pero eso no es razonable, digamos, No es en esa razonable. hipótesis, porque si bien se buscó ayuda, Ajá. la ayuda era de Santana, no de Garreta. Entonces, Bueno, ¿y qué pasó con la plata que le dieron a Garreta? ¿Qué dice Garreta? pues él dice que nunca se reunió en el Meliá con ¿Con Barata? y nunca recibió ningún dinero. Pues, Palocci, que se supone es el intermediario entre el PT y Odebrecht, dice también que nunca intermedió ese pedido. ¿Qué pasó? En realidad, eso es justamente el tema de materia de investigación. Pero la Fiscalía ni pidió el testimonio de Garreta, ni de Palocci, ni pudo finalmente conseguir una ampliación de la declaración de Barata. Entonces, todo lo que hay es una declaración de Barata que dice que entregó en 3 o 4 ocasiones a Nadine Heredia En una $1 millón oficina. en una oficina. No sabe explicar el origen del dinero, dice que un viejito jubilado de su empresa algún día venía, le tocaba la puerta, le entregaba un bolsón de dinero y ¿Sí? eso lo entregaba. Eso es lo que dice Sí, pero en las otras declaraciones de hecho fondo, o sea, operaciones estructuradas y todo lo demás. Bueno, en todas las operaciones usan offshores, Así es. transferencias, que Fondo- están documentados, Claro. bien documentados, y en este caso, en este único caso, hay entrega En efectivo. Casi innominada, de a un viejito que le lleva el dinero. A mí me parece por lo menos Bueno, sospechoso. falta ver cómo fue la entrega de Keiko Fujimori. Porque dice, aumentar, ¿no es cierto?, no es una intención. Yo aumento, puede ser que aumentar sea la intención, pero ya te di. Porque ¿cómo te voy a aumentar pues sobre lo que no te he dado? ¿No? Digo Ese yo. es un tema básico. Vamos a hacer una pequeña pausa y rezamos con la parte final. Voy a buscar algunas preguntas en el Twitter que deben estar un poco alocados con el tema. Ya En regreso. Facebook Live también hay preguntas, volvemos con eso. Volvemos con esos. Amigos, estamos con el doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. Rosa María, hay preguntas desde Facebook Live. Elvira Adela dice, en USA se dice que un hecho marca un precedente. En el caso de los Humala, el precedente en el Perú sería que puede ser alguien encarcelado sin ser legalmente culpable. Sí. Sí. Lamentablemente sí puede, y aquí está la prueba. Y eso, hay que decirlo con toda claridad, afecta a un principio básico, la presunción de inocencia. Claro. Correcto. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Si me pregunto, ¿por qué todo está armado contra los Humala? Nos dice Aimín Navarro Novoa. Yo te digo, yo entiendo que pueden ser detestables, ¿no? Que a la gente no les caiga, que tenga antipática, ¿no? Pero siempre digo, si a la gente la metieran presa por antipática, no nos alcanza, pero ni la base aérea Las Palmas donde va a ser la misa el Papa, pues no entramos. Tiene que haber un delito, ¿no? No varios delitos, ¿no? Pero en fin. Se trata de destruir al oponente político con argumentos penales. El uso del sistema penal para la destrucción política es frecuente en este tiempo. Las comisiones investigadoras del Congreso. La usaba Montesinos, la ha usado el APRA muchísimo, pero muchísimo. Yo he sido víctima de ellos, les puedo contar. Pero a este nivel, digamos, de llevar presos a la gente. Bueno, antes se usaba la cachiporra, el bufalismo. Claro. Hoy, pues, son más finos. Hoy se usan los mecanismos institucionales, los mecanismos legales, se usan las instituciones, se usa la Fiscalía, se usa el Poder Judicial, se usan principalmente las comisiones investigadoras del Congreso para imputar delitos que no tienen ninguna razón, que no tienen ningún sustento, y para, en el camino, inhabilitar políticamente a los adversarios. Creo que eso es lo que está pasando Ahora, en este momento. desde el punto de vista meramente político, un martirologio tampoco les conviene. O sea, quien pase por la cárcel unos años, y eso lo saben muy bien los apristas, porque ellos han tenido en las generaciones más antiguas eso, sale de la cárcel bien librado, porque al final, si no se les prueba nada, saldrán bien librados tarde o temprano, y más bien son las víctimas del sistema que sí pueden construir una carrera política a raíz de haber sufrido prisión injusta. Entonces, me parece a mí, desde el punto de vista político, bien peligroso estar creando mártires, ¿no? Si es que es político esto. A mí no me queda la duda, esto es un asunto absolutamente político.
¿Genera martirologio? Yo diría que genera un daño personal No, sí, claro. casi indeleble, particularmente A en los las hijos. hijas, porque finalmente una prisión preventiva solo del expresidente Se hubiera podido entender, pero se hubiera podido discutir ¿cómo exactamente. entiende usted las palabras del ministro de Defensa, que dice que una madre no debería tener arresto domiciliario? Yo creo que fue una expresión principista de alguien que tiene, digamos, currículum democrático, porque evidentemente la detención de un varón o de una mujer con carga familiar no tiene que ser igual. Hay un principio que se llama el principio del interés superior del niño, que obliga, por convenios internacionales y por norma interna... Ahora la gente me dice, a- eso le pasa pues por meterse, pues bien hecho, que sufra. Bueno, Ese es si increíble, hubiese ¿no? un argumento serio, bueno, porque la prisión preventiva finalmente es un tema real, pero Claro. con argumento. Sí, argumento. Cuando la prisión preventiva se dicta mintiendo sobre la base de argumentos falsos y sin ponderar además la situación familiar de ambos, es mucho más grave. Creo que una decisión contra una persona investigada, madre, cuya pareja también va en prisión, tendría que valorarse de un modo diferente si se piensa también en la familia. No, No, además es por- que la familia sea un escudo. No, además hay medidas, como dicen, menos restrictivas de derechos que cumplen el mismo fin. O sea, el arresto domiciliario hubiera cumplido el mismo fin. Pero sobre todo, Rosa María, si hubiese argumento, bueno, nadie discute, pero Claro. aquí no hay argumento. Ese Es una es el prisión problema. preventiva absolutamente arbitraria con elementos inventados por la sala. Y yo estoy completamente de acuerdo, no de ahora, de hace muchos años. Lamento que mis colegas periodistas no hayan estudiado Derecho. Lamento en estos casos porque hacen una exhibición patética de su ignorancia y el problema es que al final terminan colaborando con los intereses políticos de aquellos que quieren, controlando el Poder Judicial y la Fiscalía, meter presos a sus enemigos políticos. Y eso es lo que estamos viendo. Creo que la formación jurídica básica para quien ejerce periodismo en estos temas es fundamental, Sí, no, sí, porque las presunciones de algún sector de prensa funcionan absolutamente al revés. Al revés de lo Y que eso es. es muy grave. Gravísimo. Bueno, nos tenemos que ir porque tenemos la misa del Señor de la Justicia ya y recordarles a todos los que van a contestar el censo que no hagan caso de unos videitos que están soltando grupos evangélicos que quieren ser más en el censo. Tienen una desesperación. Han hecho que les pongan su cuadradito ellos solos, separados de las otras iglesias cristianas. Son todos los de Con mis hijos no te metas, quieren ser más, quieren demostrar que son más y están diciendo, si no te gusta el cardenal Cipriani, di que eres cristiano, para disminuir el número de católicos. Miren, a mucha gente puede no gustarle el cardenal Cipriani, pero sigue siendo católico. Entonces déjense de tonterías. Si tú eres católico, dices católico, no importa quién sea el obispo. Eso es lo de menos. Lo importante es tu relación con tu fe. Nos tenemos que despedir. Nos vamos. reencontramos el lunes. Gracias al doctor Wilfredo A Pedras. ustedes, muchas gracias. Listo. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Claro, al final toda la normativa y toda esta pelea termina siendo un saludo a la No, bandera. no, de acuerdo, Pero de sin acuerdo. duda- Pero tal vez una sin duda norma coincido transitoria. contigo en que tenemos que buscar salvaconductos previos Así es. para No, y que explicarle las al personas que público. hoy lo Sí. necesitan puedan tener el medicamento. Explicarle al público una vez más que no se está comercializando la sustancia alucinógena de la marihuana. Ese No. componente no se está utilizando el componente que no es el alucinógeno, sino el cannabis. ¿No? Se usa, mira, hay básicamente dos componentes. Así es, Hay para- muchos. Pero, Hay pero que la básicamente gente entienda dos que se simple, utilizan. ¿no? El CBD y el THC. Exacto. Normalmente, en la marihuana recreativa, en el troncho, para que nos entiendan bien Así los es. oyentes, el porcentaje de THC es muy alto. Exacto. Ese En no el lo queremos. caso del cannabis medicinal, casi todo es CBD, y sí, también hay THC, pero en una proporción mucho más pequeña. Claro. Y además, el cannabis medicinal se consume no a través del troncho, sino a través de un vaporizador, o de aceites, Exacto. o incluso de pomadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si alguien busca burlar todos los candados que hemos puesto para acceder al cannabis medicinal con fines recreativos, se va a aburrir muchísimo porque no va a lograr ninguno de los efectos que espera. Así es, no hay forma, pues con eso No hay no, manera. no hay manera de alucinar con eso. ¿Ya? Y bueno,
sí hacer una investigación más profunda. Le han pedido varios médicos, porque todavía esto es muy nuevo, pero, como yo le decía a todo el mundo, si yo sé que para mi hijo hay la posibilidad de que convulsione en vez de 20 veces al día 2, porque su amigo, su vecinito que tiene el mismo problema, ya lo está usando, mire, yo recorro el Congreso descalza, pero los convenzo. Así es. Y sobre todo porque se estaba haciendo clandestinamente, los atrapan, los llevan a la policía, los condenan. Tenemos a una madre de familia que ha sido acusada penalmente por esto, por salvar la vida de su hijo. ¿No? Yo entiendo que ya ha habido asistencia legal para ella, ¿verdad? Sí, hemos conseguido que de manera pro bono el abogado César Nakazaki lleve su caso, lo está llevando con el profesionalismo de siempre. Claro. Creo además que esta ley va a ayudar a que las autoridades del sistema de justicia entren en razón. Creo que tiene que haber una... Pero uno se da cuenta de lo desfasado que está el sistema judicial, pues, ¿no? O sea, la fiscalía. ¿no? ¿Cómo una fiscalía puede acusar a una mujer que está tratando de salvarle la vida a su hijo de tráfico ilícito de drogas por tratar de conseguir aceite? Si hay un caso que ha sido absolutamente visible, es el de Ana Álvarez, que es esta señora. Sí. Incluso antes de que la policía intervenga esta casa en San Miguel, ya había un reportaje de la revista Somos, donde Ana cuenta de Buscando Esperanza y cuenta en qué va toda actividad. O sea, las pruebas y los indicios que tenía el fiscal para saber que no era una actividad de comercialización de droga eran miles. Lo que faltó fue las ganas de querer ver toda la evidencia que tenía frente suyo. Así es. Bueno, Alberto, felicitaciones. Yo sé que en este congreso es muy difícil lograr un triunfo, sobre todo si hay un congresista que dice que eres el promotor del tráfico ilícito de drogas, pero se ha logrado, finalmente se ha logrado, y se ha logrado por el bien de la gente, que eso es lo que nos tiene que interesar, el bien de las personas, no otra cosa. Así es, yo estoy muy contento por el resultado de ayer, no solo por lo que esto significa para miles de pacientes y sus familias, sino también por lo que ha sido el proceso. Hemos logrado que la empatía, a través de testimonios de la mamá Buscando Esperanza, Mamá Cultiva, junto con información científica y buenas prácticas internacionales, derriben el miedo y el prejuicio que muchas veces paralizan los cambios sociales en nuestro país. Entonces, como proceso, también creo que ha sido un momento histórico. Así es, a mí me ha gustado muchísimo, me ha alegrado muchísimo también. Bueno, felicitaciones al congresista Alberto de Belaúnde por este triunfo, que difícil de obtener, ganar en el pleno ha sido difícil, pero se ha ganado. ¿Ya? Y bueno, esperemos que hayan otras buenas noticias pronto también, como estas, ¿no? Muy bien, nos despedimos y vamos a una pausa. Regresamos con Wilfredo Pedraza, abogado de la señora Nadine Heredia, para hablar del caso de los Humala. Ya 3 meses en prisión, sin acusación fiscal y sin visos de que aparezca, ¿no? Porque podríamos haber por ahí, ni un borrador he visto, ¿eh? Todavía no los acusan de nada, lo cual es bien raro, discúlpenme, a estas alturas. Y bueno, hay una casación en la Corte Suprema que está llevando el doctor Nakazaki para tratar de explicar a los jueces peruanos que no te pueden meter a la cárcel porque le caes mal, ¿no? Me cae mal la señora, para adentro. ¿Qué es esto? Vamos a una pausa y volvemos. Recuerden, amigos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en nuestros canales, en internet, en Twitter, @Sodonco. Volvemos. ¿Cómo está? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima. También estamos gracias a esta emisora en Lima por Facebook Live, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Efectivamente a todos nuestros oyentes en todo el Perú
justamente el día de la procesión, muchos estuvieron preocupados y he respondido varios mensajes porque el programa no salió a las 8 en punto. Y me decían, señora, en RCD en Chimbote están poniendo boleros. Bueno, es que estaban esperando nuestra transmisión desde Lima, mil disculpas. Fue una transmisión un poco más compleja porque no transmitimos desde la cabina, transmitimos en exteriores y transmitir desde el atrio afuera. Lo hemos hecho muchas veces, pero tiene sus complejidades porque además estamos transmitiendo de un estrado muy grande y con mucho público afuera que trataba de entrar para buscar una buena ubicación para ver el pase del señor. Así que hemos tenido algunas dificultades, pero no se preocupen, toda la red Sodomco está enganchada con nosotros y lista. Además tenemos muchísimas sorpresas en los próximos meses. Hay que contarles que esta radio se va a enlazar activamente en la visita del Papa desde Madre de Dios. Y yo voy a estar en Madre de Dios, transmitiendo. No, Eduardo, tú no. Me mira, yo también quiero ir. No, vamos a ir a darle una mano al director de la radio, como dice, para lo que seamos buenos. Me voy con Abel y con el padre Javier, que es el director de esta radio, y para ver en qué podemos ayudar. Como ustedes saben, hemos tenido la bendición de tener a Puerto Maldonado como una de las ciudades escogidas para la visita del Papa. El dinero y una devolución, ya sea en favores, servicios, etcétera, porque además ni siquiera se ha hablado de eso en la Fiscalía. Pues en este momento se supone, bueno, de hecho estamos en el periodo de formulación de las pericias. Claro. Y a 100 días casi de la detención de Humala y Heredia, hay un tema que está claro. No es verdad aquello que los fiscales sostuvieron, que el caso estaba cerrado, concluido. Entonces, ¿por qué lo acusan? Eso es un tema bastante elemental. Lo cierto es que todavía queda como un año de investigación. Yo no sé si el fiscal se tome ese tiempo, ¿no?, para formular acusación, pero el hecho incontestable es que aquella razón que esgrimieron de un caso cerrado no fue exacta. Y que además ha quedado demostrado. Usted ha sido muy generoso. Es falsa, pues, porque si estuviera cerrado, al día siguiente acusas. Como ha sido falso todos los argumentos que se invocaron para la prisión preventiva, básicamente esa tesis de peligro de fuga. La Fiscalía no ha podido probar con absolutamente nada ese supuesto peligro de fuga, que es el fundamento de la prisión preventiva. Lógico, te tienes que estar fugando. O sea, si la mujer se va a trabajar a la FAO y regresa al Perú, teniendo además cómo quedarse afuera, porque se ha podido quedar afuera, ¿no es cierto? Si el marido no sale nunca del Perú, nunca, desde que dejó de ser presidente salió una vez en octubre del año pasado, del 2016. Además, hay un argumento que por sí es contradictorio, Rosa María, fíjese. La Sala inventa que Humala y Heredia están vinculados con el crimen organizado internacional, que es la empresa Odebrecht. Sin embargo, ellos están detenidos por causa de Odebrecht. Barata, que representa a esa empresa, es quien les imputa un hecho. Así es, que han recibido 3 millones de dólares para su campaña. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, según la Sala, estén vinculados con esa organización y que esa organización les podría facilitar la fuga, cuando esa organización, a través de Barata, es quien formula la imputación? Que es una ridiculez, en verdad. Es que no lo había pensado así, pero es bien idiota, discúlpeme, señor. Es un argumento usted es parte de una organización criminal que lo ha denunciado. Exactamente. Ah, ya. ¿Y cómo soy parte de esa organización criminal? No, es que lo van a ayudar a fugarse. ¿Cómo? ¿No? Pregunta ahora, elemental, ¿cómo? El expresidente ha escrito un artículo diciendo que esto es meramente político. Que es básicamente político queda la menor duda. Y mediático, ¿no? Hay un conjunto de medios de comunicación que tienen una obsesión. Bueno, yo puedo citar, por ejemplo, Perú 21 de haber dedicado los últimos 3 años del mandato de Humala, pues 200 portadas a Nadine Heredia. Pero portadas, a ella. Y editoriales, sí, presionando a los fiscales, sí, exigiendo prisión preventiva, exigiendo condenas, no, y levantando temas como el día de ayer una portada ignominiosa por el tema Fasabi, que no tiene ningún fundamento. Pero eso es un disparate. Oye, a ver, vamos a explicarlo por enésima vez, porque una señora podría creerlo, ¿no? Mi mamá, creo, alguna vez me preguntó por el tema Fasabi, ¿no? Y yo decía, ¿qué me hablan? Un señor se muere de pancreatitis en su cama, ¿ya? O le puede dar a cualquiera, discúlpeme, es una enfermedad lamentablemente silenciosa, ¿ya? Le hacen la autopsia, pancreatitis, muerte natural. Este señor había prestado servicios de seguridad para los Humala, en distintos turnos, guardias, etcétera. Incluso entre todos hacen una chanchita para embalsamarlo y mandarlo a su tierra, que lo entierren ahí.
sospechosos de asesinato, el presidente de la República y su esposa. Entonces tú dices, ¿qué? Entonces me dicen, no, pues es que él sacó las agendas de Nadine. Las agendas de Nadine, corrígeme si me equivoco, están plenamente identificados quién las extrajo. Las extrajo una empleada del hogar que luego las entrega al señor Gutiérrez, empleada colocada por el señor Gutiérrez. Es correcto. ¿Ya? Y ella está viva. Nadie le ha tocado con el pétalo de una rosa. Y Entonces, ella ha dicho claro, que Fasabi nunca le entregó nada, entonces, que con él tenía alguna relación laboral únicamente, y lo ha dicho ante la fiscalía. claro, entonces, ¿cuál es el tema? El tema de causa de muerte, si los médicos establecen que en el momento del levantamiento del cuerpo no hay signos de violencia, si la necropsia dice que no se ha afectado blandos internos ni externos con actos violentos, si 52 pericias médicos legales establecen... ¿52? 52, porque han hecho exámenes patológicos a todos los órganos líquidos y fluidos y han concluido que no hay nada extraño en esa causa de muerte. Pobre hombre, ya deberían dejar su cuerpo en paz. Pero lo grave en esto, Rosa María, es que además de que el Congreso pasa de investigados a Nadine Heredia, a su mamá y al señor Peñafiel, ¿A su mamá? a su mamá, también ¿Por el caso Fasabi? Exactamente. También pasan como investigados al médico que suscribió la necropsia. Bueno, y ya. eso es sumamente grave. Ya fue mal incluir pues al perro, ¿no? Al gato, todo el Porque mundo. están cuestionando el resultado de la necropsia y por eso al médico a quien nadie conoce y que es Médico le tocó el servicio, del Instituto de Medicina Legal, claro. lo involucran ahora, lo presionan, lo amenazan con este tema para seguramente tratar de cambiar los resultados de la necropsia. Oiga, pero ni Montesinos, ¿ah? Pero ni Montesinos. Exactamente. Ni Montesinos se sea, atreve a una situación así, porque esto ya no es presión, esto es un bullying bueno, claro, evidente. No, perdóneme, eso se llama crimen organizado. O sea, Bueno. igual las organizaciones políticas pueden desarrollar actividades delictivas. Si tú presionas a un médico para que cambie su informe, para atacar a tu enemigo político, te conviertes en una organización política criminal. Ahora, ¿y cuál es el fundamento? ¿Han hecho alguna pericia? ¿Han pedido la opinión de algún experto? En lo absoluto. Nada. Presumen simplemente. Por eso es que tanto Nadine Heredia como Ollantumala decidieron no contestar a esa comisión. Bueno, Nadine recibió la comisión, les entregó físicamente una copia de la declaración que brindó ante la Fiscalía, que está todas las respuestas y su posición, y no respondió más. Ese tema, que es un derecho constitucional a guardar silencio ante una comisión investigadora o ante cualquier investigación penal, lo han explotado políticamente. Dicen que eso es una presunción de responsabilidad. Yo creo que la comisión Fasabi debería asesorarse un poquito, por lo menos, no puede, son con fujimoristas. personas que entiendan un poco más que el ejercicio de un derecho Oiga, constitucional. el señor Reategui, Bueno, es quien lo ha anunciado. claro, ese se ha presentado en razonamiento. estado de ebriedad en el Congreso de la República y te va a dar lecciones de moral, bien complicado, ¿no? Disculpen. ¿Ya? Y muchos de los otros fujimoristas que están en esa comisión no saben nada de derecho, pero sí tienen una orden. Entonces, a mí lo que me queda claro es que Alan García tenía una orden, él mismo la había planteado, de destruir a los humanos, eso estaba clarísimo, ¿no? La reelección conyugal, el cajero de Palacio, todas las frases que inventó. Lo que no me quedaba tan claro era que ¿por qué Keiko Fujimori quiere destruirlos? Eso es lo que no me queda tan claro. O sea, Ollantumala no tiene ningún futuro político y probablemente Nadine Heredia tampoco, es muy remoto que lo tenga, aunque es joven, pero es remoto. ¿Por qué tiene que destruirla? Es algo que todavía me tiene perpleja, ¿no? No entiendo pensamos bien. que hay... Un nieto, un sobrino, nadie está libre. Se dan enfermedades raras, pero nadie está libre. Yo creo que eran dos elementos que se tenía que cumplir ayer. Uno, entender, como bien dices, y el otro, comprender, ponerse en el lugar de la otra persona, Así que era es. lo más importante. La parte empática, ¿no? Sí, O sea, claro. mira, si yo sé, imagínate tú, te dicen que hay una medicina que a un niño que tú estás viendo tiene lo mismo que tu hijo, le está funcionando bien, pucha, haces lo que sea, te la traes de donde sea, ¿no? Entonces, esa es la idea. Estamos justamente con Alberto de Belaúnde para felicitarlo, porque desde la minoría que significa el oficialismo ha logrado sacar adelante, yo me imagino con esos argumentos empáticos, además, este proyecto de ley que espero sea promulgado a la brevedad posible por el Ejecutivo. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, algunas preguntas de carácter legal. ¿Podría haber alguna objeción internacional por los tratados que el Perú ha firmado a la utilización de cannabis medicinal?
No, lo bueno, Rosa María, de haber llegado un poquito tarde a este debate, es que muchas de estas preocupaciones ya han sido resueltas por países vecinos. Ok. Entonces, cannabis medicinal ya se encuentra presente legalmente en Colombia, en Argentina, en Chile, y en otros países ya fuera de la región. Otro de los... Ninguno de esos países ha tenido problemas con los tratados internacionales firmados, que son los mismos que ha firmado el Perú, Así es. porque se entiende que esta es una actividad que va a brindarle calidad de vida a los enfermos. Y es la misma lógica, Rosa María, por la cual se permiten los remedios, las medicinas, con opioides. Así es, o sea, tenemos opiáceos, tenemos, o sea, el opio está prohibido, pero muchísima de la medicación que utilizamos son derivados del opio. Para que los oyentes se den una idea, muchos de los jarabes para tos que tomamos, Codeína. sobre todo ahora con este cambio de clima, tienen derivados de opio. Así es. y ahí nadie hace ningún lío, Claro. cuando está demostrado además que el opio es muchísimo más adictivo de lo que podría resultarse del cannabis. Ahora, para que la Yo gente estoy muy entienda... contento, Rosa María, porque además creo que la aprobación del uso medicinal del cannabis va a ayudar a combatir las adicciones. Justo estaba revisando hoy en la mañana data que viene de estados de Estados Unidos que han legalizado el cannabis medicinal, donde se ve que las adicciones a la morfina, a pastillas contra el dolor, a medicamentos derivados del opio, ha disminuido considerablemente desde que han aprobado el cannabis medicinal. Bueno, el tema también de interés es el de la investigación científica, es decir, lo que tenemos todavía son mucha información testimonial, que es importante, es decir, los padres de familia dicen que sus hijos que tienen un consumo de cannabis medicinal, de este aceite, reducen, por ejemplo, el número de convulsiones. No las eliminan por completo, no quitan el síndrome, no curan, pero la calidad de vida mejora. Esto implicaría que se dirija una investigación más completa. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El Instituto Nacional de Salud? ¿Las empresas privadas? ¿Los laboratorios? ¿Quién puede dirigir esta investigación en el Perú? Puede dirigirla el Estado, a través del Instituto Nacional de Salud, pueden hacerlo las empresas, que van a poder además generar una producción nacional que haga que sea más barato que simplemente la importación. Pero también, Rosa María, y esto es una pelea el día de ayer, pero lo logramos, las universidades. Claro. Porque claro, tenemos la Cayetano Heredia, yo he conversado con amigos de la Cayetano que se mueren de ganas de empezar esas investigaciones hace años, pero no contaban con un respaldo legal. Exacto. Esto hará pues que Concitec pueda realizar fondos concursables, Claro. en fin. Cayetano puede hacer un estudio completo. Ahora, el tema por ahora, la urgencia, ¿no? Si esta ley es promulgada, digamos, lo antes posible por el Poder Ejecutivo, ¿se podría importar ya los productos que ya existen en el mercado internacional? Lo que creo que va a ser necesario es el reglamento, Rosa María. Creo que se podría sacar alguna medida, digamos, inmediata, mientras sale el reglamento final para permitir esta importación. Claro, porque fíjate, en el, urgente, ¿no? en el mercado local hay personas, y esas fueron las que fueron detenidas, imagínese usted, hay personas que lo han estado haciendo artesanalmente, pero siempre queda la preocupación de que la pureza, ¿no es cierto?, no sea la mejor, porque justamente se hace pues de forma clandestina y artesanal. Y ese es el aceite que han estado usando. Entonces, la idea es que esto pase a un esquema de industrialización con control de calidad, etcétera, pero que además, y con venta bajo receta médica, etcétera, pero que además, no haya sanción para quien lo use, eso está clarísimo. Pero, ¿qué pasa en el interín, no? Los papás estaban ayer en el Congreso muy urgidos, la verdad, muy urgidos. Muy urgidos. Entonces, yo voy a conversar con Mercedes Cerrados más tarde el día de hoy. Ella es afortunadamente una aliada en este tema, firmó un proyecto de ley. El presidente Kuczynski fue el que inició este debate a nivel legislativo. Entonces yo creo que podemos encontrar una fórmula que mientras haya este reglamento que tiene que
ser un reglamento participativo, un reglamento con opinión de expertos nacionales e internacionales. Tenemos que traer gente de otros países que ya han pasado por esta experiencia. Tal vez podamos sacar una norma que permita la importación de esta. Claro, yo sugeriría un decreto supremo de urgencia para que se importe ya y luego 90 días para el reglamento, porque si no... Así es. Porque además en el reglamento lo que hemos solicitado, otro de los temas que se agregó ayer, que no está en la propuesta original, es la prepublicación del reglamento. Claro. Porque mi gran preocupación ahora, Rosa María, digamos, celebré por 10 minutos y luego me he quedado preocupado con todo lo que viene. Mi gran preocupación es que terminemos con un reglamento con muchos candados, pero muy poco amigable y eficiente de cara a los pacientes. Claro. Y mire, entonces, y el otro problema es que la prepublicación, la prepublicación es muy democrática, pero el problema es que eso es más tiempo y más tiempo. Entonces, como le digo, los papás ayer están con chicos que están convulsionando hoy día. Yo creo que es mejor usar los 60 días para la reglamentación y tener un reglamento eficiente y un reglamento que funcione, a que lo hagamos muy rápido, pero... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días y bienvenidos, 8 en punto de la mañana. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2017. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días a todos, ya estamos ya más cómodos en nuestra cabina nuevamente, ya no tenemos que oler tanto alterocal, que nos tenía locos ayer. Que han instalado un piso nuevo. Sí, está muy bien, pero estaba un poco olorosito, ¿no? Pero ya no. Y sonó se prendió algo, ya se apagó. Nada, tenemos buenas noticias, ojalá que logremos hablar un ratito con el congresista Alberto de Belaúnde, porque ayer, después de un debate a veces lamentable, se aprobó finalmente que el cannabis medicinal, que no es la marihuana tal como se conoce, sino una parte del aceite del cannabis, pueda ser utilizada con fines medicinales. Esto indica, al final de cuentas, que para muchas personas en su vida cotidiana, sobre todo que tienen niños pequeños que convulsionan muchísimo, puedan hacer uso de esta medicina para poder reducir el número de las convulsiones. Lo que da el cannabis medicinal, por el testimonio hasta ahora de los padres que lo usan, es una mejora en la calidad de vida. No cura, ¿no es cierto?, síndromes muy complicados, no los cura, pero es un paliativo al dolor, es un paliativo a la convulsión. Y miren, si ve a un niño convulsionar 20 veces al día, así son las convulsiones en niños pequeños que tienen estos síndromes muy raros, miren, que baje a 2, que baje a 1 o a ninguna, ya es pues una maravilla. Ahora, es verdad, lo escuchó al doctor Elmer Huerta decir que esto todavía necesita mucha investigación. Y es verdad, pero no vamos a poder hacer investigación si no se puede usar. Entonces, si hay personas que están dispuestas por los efectos paliativos que tienen estos compuestos de aceite, y que esos compuestos paliativos no generan una reacción adversa, pues justamente lo que tiene que hacerse es el estudio de los grupos que están usando estas medicinas en el Perú, que son medicinas alternativas. Entonces, la buena noticia es que se aprobó en el Congreso, que el señor Bienvenido Ramírez no puede salir a decir estupideces, discúlpeme, como que esto es fomentar el tráfico ilícito de drogas, porque ese es el señor que dice que leer mucho da Alzheimer. Y que tiene 43 citas bibliográficas para oponerse al cannabis medicinal. Muy bien, entonces lo que tiene que hacer es leer menos, pues, porque seguramente le ha dado Alzheimer. Esa es toda la única forma de explicarse qué es lo que ha pasado. Lea poco, señor Bienvenido Ramírez, no vaya a ser que le dé Alzheimer. ¿Ya? Entonces, o de repente ya lo padece algún tipo de enfermedad mental, porque claro, ha leído mucho, ha leído 43 citas bibliográficas, está agotado. ¿No? ¿Cómo se ríen acá? De verdad, está agotado el señor, dice que leer mucho da Alzheimer. Entonces, y él dice que tiene muchas lecturas que prueban que el cannabis sirve para, qué sé yo, fomentar el tráfico ilícito de drogas. Oiga, ustedes estamos hablando de mamás con niños que convulsionan. Acá nadie quiere hacer tráfico ilícito de drogas. Y además, vamos a explicar,
de la forma más simple posible, ¿ya? A la marihuana es como si usted la partiera en dos. Por un lado saca el alucinógeno y por el otro saca el cannabis, que es un aceite que hace que su hijo no convulsione. Lo que le interesa a estas familias no es el alucinógeno, lo que les interesa es el otro aspecto de la planta, que tiene estas propiedades curativas, paliativas, si quieren ustedes, en los síntomas más desagradables de algunas enfermedades. Estas enfermedades, además, la mayoría de ellas son enfermedades raras, algunas son enfermedades, como dicen, huérfanas, no tienen mucha investigación. Entonces, una buena investigación conducida, no sé, desde el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, desde el Colegio Médico, o tal vez algún laboratorio que quiera trabajar una investigación de cannabis en el Perú, sería muy útil, no solamente para los peruanos, sino para el resto del mundo, liderar un tipo de investigación científica. Finalmente, si tienes un grupo, lo que pasa es que para hacer un estudio de estos, tienes que tener un grupo muy grande de consumidores versus un grupo al cual se le da placebo, ¿cierto? Que es bien duro, pero puedes ir avanzando poco a poco. No, pues parte de las investigaciones. Parte de las investigaciones hasta que finalmente logres un resultado. Y incluso personas que toman otras medicinas tradicionales y ir viendo y reflejando los resultados. Ahora, es evidente que por otros estudios en el mundo entero no funciona igual para todo el mundo. Cada cuerpo reacciona diferente. Hay gente que le funciona muy bien, hay gente que le funciona, digamos, reduce a la mitad las convulsiones, que ya es bastante, ¿no? Y hay gente que no tiene un efecto real en su mejoría. Como cualquier medicamento, además. Entonces, hay gente que algunos medicamentos pues les va estupendamente bien y con eso solucionan el problema y con otros no. Entonces, la convulsión, ¿por qué es mala? Porque usted dirá, bueno, que un chico convulsiona. No, es mala porque, digamos, hay una grave, es como si tuvieras una descarga eléctrica en el cerebro. Para ponerlo en términos también que la mamá me entienda. Entonces, imagínense ustedes que sufran cientos de mini descargas eléctricas. Eso, finalmente, retrasa el desarrollo del niño. Lo retrasa a veces severamente. Y cuando sufre constantemente de este tipo de síntomas, pues un niño que ya viene retrasado en su desarrollo se retrasa mucho más. Y los padres tienen esa enorme preocupación. Entonces, por más terapia, por más esfuerzo que le pongas, ¿no? Viene una convulsión, otra convulsión, otra convulsión y volvemos a empezar. Entonces, si puedes parar las convulsiones, además de ahorrar, digamos, el espantoso trance de ver a tu hijo sufriendo, claro, porque además estás viendo al chico sufrir. Yo no se lo deseo a nadie, pero un hijo sufrir es una cosa durísima. Y bueno, estas madres ya son de acero, porque las mamás que tengo una amiga que su hijo convulsiona es de acero, porque la verdad es que tú le preguntas, ¿pero cuántas convulsiones son? Depende del día. Hay días que convulsiona 20 veces. O convulsionan en la noche, sobre todo, ¿no? Entonces, hay horarios también para los chicos que convulsionan. El cuerpo se adapta, por alguna razón, mejor a la convulsión nocturna. Es muy duro, de verdad que esto es muy duro. A mí me parece que ha habido ayer una gran generosidad en el entender, porque hay que una cosa que decirle a esos 30 congresistas, nadie está libre de que te toque un hijo, de que te toque un nieto, ¿no es cierto? Los congresistas ya son mayorcitos, papá, y la bendición de que la provincia dominica de San Juan Bautista, que manejan los dominicos hace... se pierden los tiempos desde la fundación de Puerto Maldonado. Bueno, está a cargo del obispo David y él nos ha invitado y además faltan manos, así que nos vamos a transmitir ahí 24 horas continuas, lo cual va a ser para mí un enorme reto porque es transmitir desde una zona muy alejada del país y tratando de ayudar para orientar a la gente, llevarla a los sitios que tiene que estar. Tuve la oportunidad ayer de entrevistar a Monseñor David, precisamente me dice que hay mucho entusiasmo, hay alegría, hay bastantes cosas también por hacer, muy poco tiempo que queda, pero el entusiasmo es grande. Mire, hay entusiasmo, en Madre de Dios siempre, en Puerto Maldonado siempre, falta plata nomás, pero faltan cosas, pero sí hay entusiasmo y alegría. Así que llevaré mi hamaca porque creo que voy a dormir en un árbol más o menos, pero fresquita. Y nos vamos 3-4 días a Puerto Maldonado. Así que tranquilos en Lima, que aquí no los voy a molestar. Los periodistas que no tenemos opinión, nos vamos a otro lado.
Y bueno, vamos a pasar a otro tema, esta vez sí penoso. Penoso porque se trata de dos personas que están en prisión, y yo creo que están en prisión injustamente, lo he dicho desde el primer día y lo vuelvo a decir, aun cuando esto me acarree, por supuesto, cientos de insultos y sea muy impopular decirlo. Se trata de Ollanta y Nadine Heredia. Ellos fueron encarcelados el 13 de julio pasado. Hoy estamos 20 de octubre, ya han pasado aproximadamente 100 días desde su encarcelamiento, y hasta ahora la Fiscalía no los acusa de absolutamente nada. Como he explicado cientos de veces, el proceso penal peruano implica una investigación, una acusación, un proceso y una condena. Los señores Humala están en la etapa de la investigación. No los ha acusado nadie, no los ha procesado nadie, no los ha condenado nadie. Sin embargo, están cumpliendo una pena, están cumpliendo la pena de prisión, lo cual, como ustedes comprenderán, va contra toda lógica. Va a prisión aquel que comete delito flagrante o aquella persona que, aún habiéndolo cometido, incluso personas que cometen delitos flagrantes son liberados muy rápidamente. Aquella persona que, no habiendo cometido un delito flagrante, constituya un peligro para la investigación. Y por esa razón es que el fiscal y el juez Carguancho, conocido, como dicen, por ser un juez bastante canero, decidió meterlos a la cárcel porque sus dos hijas estaban de viaje, lo cual es una barbaridad hasta de vista del punto de vista de los derechos de los niños, ¿no? Que tus dos hijas viajen y después regresen no significa que tú te vas a fugar, pues es infantil. Y además porque ha generado también, creo yo, una reacción sobre el doble estándar de la justicia peruana. Con exactamente los mismos argumentos, Keiko Fujimori debería estar presa. Y Keiko Fujimori entra y sale del país todo el tiempo. Ha estado corriendo una maratón en New Jersey, sin ningún problema, con su esposo y con sus dos hijas. O sea, si quiere no vuelve, ¿no? Y, sin embargo, para ella no hay ningún peligro de fuga. Y eso está mal. Yo no creo que deba ir a la cárcel tampoco, por si acaso, ¿no? Pero el doble estándar es una cosa que molesta. Y la necesidad del fujimorismo de seguir hurgando en casos que son absolutamente disparatados, como el caso Fasabi, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, estamos ya con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, en realidad de los dos, pero sobre todo de Nadine Heredia en este caso. Gracias por estar con nosotros. Profesor María Eduardo, buen día. Están a la espera de la casación de la Corte Suprema que está patrocinando el doctor Nakazaki. ¿Para cuándo hay fecha? Esa es una cosa que uno se pregunta, porque recordemos que este proceso ha sido apelado, esta prisión preventiva ha sido apelado, y la superior dijo, no, tampoco, para adentro. Ahora está en la Suprema. ¿Para cuándo? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Que pasen los 18 meses? Lamentablemente, Rosa María, no hay un plazo en la Suprema para discutir el tema de la casación. Están en este momento, digamos, en etapa de evaluación del primer tema, del primer escollo, si admiten o no la casación. Claro, ni siquiera esperamos que lo admitan, porque evidentemente estamos frente a una flagrante prisión preventiva con argumentos inventados y en consecuencia existe razones para que la Suprema pueda emitir un pronunciamiento, por ejemplo, si respecto a una persona investigada que emite poder para que sus hijos puedan viajar y que no tienen ningún impedimento para nada, debe o no generar peligro procesal. Es una discusión importante. Bueno, claro, porque va a sentar un precedente. Nunca en la historia procesal peruana ese había sido un argumento para meter a alguien a la cárcel. Y por esa causa está presa Nadine Heredia. Ese es el argumento principal de un poder, además, que en febrero de este año se dejó sin efecto y sin embargo fue evaluado en agosto de este año. Y otro elemento casatorio interesante es cómo uno se vincula con el crimen organizado. A juicio de la sala, argumento que no estaba en el fiscal ni en el juez, uno se vincula con el crimen organizado cuando recibe un aporte. En la tesis del aporte, dice la sala, uno automáticamente se vincula con el crimen organizado. A mí me parece eso una barbaridad. Uno se vincula porque expresa deseo de vinculación, porque forma parte de su estructura, no porque recibe un aporte en esa hipótesis. La hipótesis del aporte que yo he mantenido desde hace 2 años, con los insultos de todos mis colegas, y les puedo dar los nombres el día que quieran, desde Rosana Cueva, Thorndike, etcétera, que no saben nada de derecho, ¿no?
me acusaban de ser la abogada de Nadine Heredia. A mí Nadine Heredia ni me habla, pues ni yo a ella, o sea, pero yo lo que he defendido es que los aportes de campaña en el Perú, por la irresponsabilidad del Congreso, no son ni constituyen un elemento probatorio del lavado de activos. Sin duda. No pueden, pues. España se demoró 10 años en definir esa situación y terminó diciendo que el aporte fuera del marco de la ley electoral era un tema administrativo y por eso decidió tipificar el delito de aporte ilegal para partidos políticos. Entonces ahí hay que tipificarlo. Hoy hay un vacío. Exactamente. En el Perú no está tipificado. ¿Y por qué no está tipificado? Porque a ningún congreso le da la gana y a este menos pues le va a dar la gana de tipificar eso como delito. Entonces el aporte de campaña, así te lo dé la madre Teresa de Calcuta, pobrecita, que descanse, o Osama Bin Laden, que también, no importa porque no tiene los elementos constitutivos del tipo lavado, que es yo recibo, Maiman, por ejemplo, es un testaferro, guardo, lo hago circular en la economía, devuelvo, porque si no devuelvo me tengo un tiro, llevo mi comisión, ¿no es cierto?, me gano mi parte y devuelvo. En el caso de lavado, supuesto lavado en este caso, no se ha podido probar un nexo causal entre la entrega